Pues nada, bienvenidos a todos y a todas a una nueva y apasionante entrega de los Matemartes, actividad organizada y patrocinada y financiada y de todo por la Sociedad Extremeña de Educación Matemática, Ventura Reyes Roca, ¿vale? Bueno, en primer lugar, a los asistentes, deciros que había que cantaros aquello de buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí, porque la verdad es que entendemos que es un esfuerzo grande en las fechas que corren de evaluaciones, pues complicado, ¿vale? Y bueno, pues reitero esas gracias a estar ahí presentes, ¿vale? Desde la Sociedad Matemática promovemos distintas actividades que incidan en una mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Tenemos desde actividades dirigidas al alumnado, donde desde luego nuestra actividad estrella son las Olimpiadas Matemáticas. Este año ya hemos hecho la Olimpiada Matemática Extraordinaria en tercero de la ESO, con gran éxito. Ya han sido publicados los ganadores y ahora estamos embarcados en la de segundo de la ESO, que recuerdo, por cierto, que su fecha límite es el viernes de inscripción, el viernes 26 de marzo, y que la convocatoria la tenéis en la página de la sociedad, ¿de acuerdo? Que voy a poner, por cierto, aquí en el chat, por si hay algún profesor por aquí interesado todavía en participar en ella, ¿de acuerdo? También tenemos actividades, como no, dirigidas al profesorado, de formación y de encuentro, y entre ellas pues una que está tomando mucha fama, ¿vale? No solo en nuestra región, sino más allá, pues son los Matemartes, en las que ya hemos abordado temas muy interesantes, actividades autoevaluables con GeoGebra, Click-Clack con Khan Academy, actividades con Desmo, manejo de la calculadora, el ajedrez en la clase de matemáticas, y recordaros que todas ellas están grabadas y disponibles en nuestra página web también. Vuelvo a recordar que esta sesión está siendo grabada y, por tanto, se os podrá ver también en la página cuando os tenéis, ¿de acuerdo? Cuando mejor venga. Bueno, desde la sociedad somos conscientes de que estas fechas son difíciles, pero hemos preferido no cortar y seguir ofreciendo un Matemartes cada último martes lectivo del mes, porque hay gente, la verdad es que hay gente muy interesante haciendo cosas muy chulas por todos lados y queremos que nos las cuenten, y es que no nos caben, ¿de acuerdo? De hecho, ya tenemos el año completo. Y aunque somos conscientes de que mucha gente le hubiera gustado estar aquí y estar en sesiones de evaluación y demás, bueno, pues seguro que le agradecen poder verlo después en diferido. Bueno, esta es nuestra ya sexta edición de los Matemartes y hoy la verdad es que viene como un guante uno de los objetivos de la sociedad, que es aportar a la comunidad de docentes herramientas que hagan las matemáticas más cercanas y amenas entre su alumnado. Bueno, pues la experiencia de hoy viene como anillo al dedo. Nuestra ponente es Beatriz Blanco y nos va a ofrecer su experiencia, una experiencia fuera y dentro del aula con Math City Math, ¿vale? Los paseos, las rutas matemáticas. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, por ofrecerte, porque si ya había que ofrecer, ya había que agradecer a los... Ese es mi chiquinino dando la lata, como debe de ser. Bueno, decía que gracias a ella, porque si ya es complicado conectarse, el hecho de tener que prepararse la sesión entre, me imagino, correcciones y demás historias, pues mucho más difícil. Así que muchas gracias a ella. Paso a presentarla. Tengo aquí su currículum, que lo leo porque es espectacular. Licenciada en Matemáticas, licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas y diplomada en Estadística, máster en Investigación, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y las Matemáticas por la Universidad de Extremadura. A ver, esto que está mi inglés muy oxidado. Bachelor of Science, Mathematics with Combined Studies for University of Central Lancashire, UK, o algo así. Profesora de enseñanza secundaria en el IES Eugenio Frutos de Guareña, donde es miembro de la sección bilingüe y participa de forma activa en la emisora de radio educativa con el programa de matemáticas Entre Radio y Diámetro. Muy chulo el título. La experiencia en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Guareña en un entorno digital ha sido reconocida con el sello de buenas prácticas TIC de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Ha publicado un artículo de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas relacionadas con las rutas matemáticas en la revista 1 y tiene otras publicaciones de enseñanza de las matemáticas a través de los cuentos en revistas como Números, Aula, Innovación Educativa, y acerca de otros temas en boletines como SEIO, Matemática y Estadística y Argos. Es coautora del libro Jóvenes por el Patrimonio, un paseo didáctico por Augusta Emérita,
y es muy activa en la red social Twitter, ¿vale? Donde la podéis encontrar con el seudónimo de @bebeblanco. Ahora pongo en el chat su esto porque no es fácil, ¿vale? Lo pongo ahora para que la podáis seguir, para que la podáis seguir, que yo la sigo y la verdad es que es muy activa y da muchas ideas, ¿vale? He estado hablando, aparte de lo que es de lo que es el currículo, bueno, pues está hablando con ella y lo que ella le apasiona es el transmitirle a sus alumnos pues el gusto por las matemáticas, le encanta salir, manipular, ver el entorno, hacerlas más accesibles, más reales, más cercanas. Y ese gusto probablemente tenga que ver algo su padre, que por ahí está, con el que ha colaborado en rutas matemáticas y demás, ¿vale? Y bueno, nada, yo simplemente ya decir que como Beatriz va a hacer ahí una virguería de conectar a la vez, enseñarnos su pantalla y la pantalla del móvil, no sé qué, yo voy a estar pendiente del chat, ¿vale? Para hacer un poco de coordinación porque Bea va a estar con otros asuntos. Así que nada, reitero las gracias a Bea y os dejo con ella, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, José. La verdad es que, madre mía, qué buenas palabras me has dicho. Voy a compartir, creo que estoy compartiendo la pantalla, voy a compartir mi presentación, la tengo por aquí, con la que voy a empezar. La verdad es que va a tocar un mate martes bonito, ¿no? En el mes de marzo, ¿no? Ahí con el mes de las matemáticas, tantísimas actividades que se están haciendo y, bueno, pues lo que yo quería contaros, bueno, es una experiencia fuera y dentro del aula. Lo que yo voy a contar es mi experiencia personal, no voy a contar nada mucho más extravagante, simplemente lo que yo procuro hacer con mis chicos en el día a día. Voy a empezar con este fragmento. No sé si reconocéis la película, se llama Figuras ocultas. Es la película de unas mujeres afroamericanas que trabajaban en la NASA en el 69. Y a mí me encanta este tramo inicial porque a la protagonista, que es Katherine Johnson, la científica, la representan, pues eso, imaginándose, ¿no? Mirando en la ventana, esa ventana inicial que salía, y ella va relatando, aunque nosotros no tengamos aquí el audio, va relatando el nombre de las figuras, ¿no? Va reconociendo siempre elementos geométricos. Pues de alguna manera, pues le destacan esa mirada matemática que bueno, pues con la que yo me siento también muy identificada, ¿no? Creo que la mirada matemática, en este caso, la representa como algo innato en ella, pero yo creo que es algo que se educa, ¿no? La mirada matemática debe ser educada y trabajada. En ese sentido, pues yo me considero muy afortunada, ¿no? Porque tengo a Lorenzo Blanco, a mi mentor en estos temas, que ha permitido, que me ha hecho desarrollar esa mirada, ¿no? Y de alguna manera, pues con estas experiencias que pretendo ofrecerle a mis alumnos, lo que quiero es que ellos también desarrollen esa mirada matemática que, como digo, creo que se educa, que se debe de educar. Pues una ruta matemática, lo que os voy a contar, bueno, pues no es más que un recorrido, ¿no? Con una serie de actividades, una serie de tareas en las que podemos descubrir, podemos resolver algunas actividades matemáticas con objetos de nuestro entorno, con objetos reales. Las rutas matemáticas ahora mismo, pues son una opción que, que se están llevando a cabo, pues en los congresos de matemáticas, en los congresos de estudiantes, en los encuentros de profesores, en las olimpiadas de matemáticas. A mí me encantaría, estaría súper bien, ¿no? Que estas rutas se convirtieran en una forma de turismo, ¿no? O sea, que no solamente en estos aspectos tan específicos, ¿no? Sino que esas rutas tan fabulosas como hay por toda España o por todo el mundo, ¿no? Como la de Luis Balbuena o la que tenemos aquí en Badajoz, eh, pues se conviertan en eso, ¿no? Como el gastronómico, ¿no? El turismo, que la gente fuera a una ciudad simplemente porque hay una ruta fabulosa, ¿no? Pues bueno, mientras tanto, entre que sí y que no, yo lo que os voy a contar es cómo integrar estas actividades
pero en el currículum, ¿no? Integrarlas en nuestro día a día como una actividad escolar, y señalo de actividad escolar y no como una actividad extraescolar puntual de un momento concreto, sino como algo que de verdad nos sirva para aprender matemáticas. Pues eso requiere pues una preparación, un procesamiento en el momento y luego pues ya como contaré después pues cómo procesar esa información para que de verdad se convierta en un aprendizaje. Pongo más allá de la geometría porque lo que espero poder contaros en la sesión de hoy son algunos ejemplos de tareas matemáticas que he integrado en las rutas matemáticas, en nuestros paseos, que no tienen por qué ser solo de geometría, ¿no? Las de geometría son las que primero se nos viene a la cabeza, ¿no? El pensar, por ejemplo, el calcular la altura, en identificar los elementos o las formas que tienen determinadas esculturas o determinados edificios, pero creo que se pueden hacer o se deben hacer actividades de mucho otro tipo. Entonces, pues intentaré a lo largo de la sesión contar, bueno, pues algunas otras de estas ideas. Bueno, se pueden hacer de muchas maneras. Podemos salir a pasear, podemos ir en una hora de clase con nuestros chicos, salir al patio, salir a una iglesia que tengamos cerca o a un parque que tengamos cerca a hacer matemáticas. Y estas rutas que ya digo que no son nuevas, que han existido desde los años, popularizados desde los años 80, pues se pueden hacer, una de las formas que podemos hacer estas rutas es a través de la aplicación MapCityMap. La aplicación MapCityMap es una aplicación para móviles que se diseñan estas rutas en el ordenador y es son un proyecto europeo que viene funcionando, que viene estando en marcha desde el año 2012. Desde el año 2012 se han ido sucediendo distintos proyectos, estamos con el tercer proyecto europeo y pretende, ¿no? Dar una solución a estas rutas a través de unos dispositivos móviles. Os voy a compartir mi pantalla del móvil porque quiero que veamos cómo son estas rutas, cómo ven los usuarios de MapCityMap estas rutas en el móvil. El móvil sería entonces para seguir una ruta, mientras que en el ordenador lo que tendríamos que hacer es diseñarla o gestionar esa ruta. Le voy a dar por aquí, me voy a salir, que voy a intentar compartir mi pantalla, no sé si la veis por aquí, sí que la veis, ¿verdad? Mi pantalla esto que tengo aquí delante, alguien me confirma que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, vea, sí. Estupendo. Bueno, pues lo que tengo aquí en este caso es mi iPad. La podéis hacer, las rutas las pueden seguir desde el móvil o las pueden seguir desde el iPad, desde las dos opciones o desde cualquier móvil, no tiene por qué ser el iPhone, el iPad, el que sea. El móvil que sea, pues se descarga la aplicación MapCityMap y pueden buscar rutas que estén hechas. Yo lo que voy a hacer es directamente voy a buscar las rutas que tengo en mi entorno y tengo descargadas algunas, veis que las tengo aquí con esta marca, eso es porque ya me las he descargado, si no simplemente me las descargaría y voy a acceder a una de las rutas. Si estuviéramos en el sitio, pues directamente podríamos leer las indicaciones y una especie de resumen, de situación de la ruta y comenzaríamos la ruta. Luego veis que es bastante sencillo. Me dice que si quiero comenzar con alguna de las tareas, le voy a decir que sí. Y voy a contar un poco sobre una de las tareas. Es lo que voy a ir haciendo a lo largo de la sesión. Voy a ir contando pues algunas pinceladas de algunas tareas que creo que pueden ser en cierto modo interesantes. Se ve un mapa en el que están ubicadas cada una de las tareas. A mí me dice que estoy aquí muy lejos, en concreto a 20 tantos kilómetros, porque no estoy en el sitio. Si estuviera, me ubicaría en el punto concreto y me resultaría muy sencillo desplazarme por cada una de las rutas. Voy a ir a la primera de las rutas, de las tareas. Se llama El agua, de Eugenio Frutos, le tengo puesto así. Aquí lo que viene a decir la instrucción básica es que estimemos cuánto tiempo tardaría esta fuente, que aquí está completamente apagada, una vez que se ponga en marcha
y empieza a salir agua por cada uno de los chorros que tengo aquí, ¿cuánto tiempo tardaría ese circuito completo en ponerse, en estar al 100%, sabiendo que circula un total de, pues, 6.840, que ese dato nos lo da, litros de agua? Es un ejercicio que no es de geometría, desde luego, porque no nos están pidiendo calcular el volumen de la fuente, que podría ser otro ejercicio, ¿no? Nos están pidiendo determinar el tiempo que tarda en llenarse y necesitaríamos calcular el caudal. Es el típico problema de grifo en el que los chicos deben tomar una muestra, deben de tomar los datos para saber cuál es el caudal de estos grifos, ¿no? Aquí en concreto no se ve porque está en la fuente apagada, tendrían que llegar allí, contar cuántos grifos teníamos y con unas jarritas medidoras que ellos llevan y unos cronómetros o con el cronómetro del móvil podríamos estimar el caudal que circula. Es un problema que creo que es bastante interesante, creo que a los chicos les cuesta trabajo entender el concepto de caudal, que lo damos continuamente en los problemas de proporcionalidad y es algo bastante práctico. En la aplicación, nada, tiene la opción para poner la respuesta y tiene la opción de, para que veáis un poco cómo funciona el MathCityMath, una serie de sugerencias, ¿vale? Te dice en las sugerencias, no sé si se ve bastante regular porque es bastante pequeño, pero lo que viene a decir es que nos da unas pistas, ¿no? Que cojas uno de los chorros, que sea fácil de medir, que no dé mucho el aire, porque a veces cuando dan mucho el aire es bastante complicado, ¿no? Elijas uno de los chorros y o bien fijes el tiempo y veas cuánta agua llena o al revés, ¿no? Decidas hasta dónde vas a llenar y cuentes el tiempo, pues que elijan un método u otro y determinen el caudal de cada uno de los chorritos o de uno de los chorritos, por lo menos. Insiste aquí la parte inferior en que para que la estimación sea adecuada o precisa, pues es interesante o es necesario que repitan la toma de datos en varias ocasiones. Si ellos van por grupo, pues por lo menos una vez cada uno o si pueden más veces para poder después sacar un valor medio que desde luego tendrá muchísimo menos error que si solamente lo hacen una vez. Estamos incidiendo ya en un problema de grifos de caudales, pero también estamos trabajando conceptos estadísticos. El concepto de media, la ley de los grandes números para estabilizar el valor, para reducir el error y tener una estimación mucho más precisa. Voy a cerrar la primera pista, igual que tengo la primera, pues tengo otras pistas, ¿no? En esta ocasión, pues es una foto de una chica dando un poco una idea de cómo hay que hacerlo. La foto es de Santos, de una de la Olimpiada que hicimos en Guareña, entonces está la chica aquí tomando muestra y como la foto es tan buena, pues me encanta, la tengo por aquí puesta para que dé una pista de cómo tenemos que hacer la medición y una tercera pista simplemente, bueno, pues dando que es un problema de proporcionalidad, que veas cómo se relacionan las magnitudes, te recuerda los datos que disponemos, los chorros que tenemos, bueno, para que ellos en mayor o menor medida, con más o con menos pistas, sean capaces de solucionarlo. Cuando tenga la respuesta, la puedo colocar aquí. La respuesta es sobre una hora, lo que tarda en llenarse. Si yo pongo, por ejemplo, 80 minutos, ¿vale? 80 minutos, me dice no es perfecto, pero está aproximada. Tiene un margen de error y 80 está dentro todavía de ese margen. Si hubiera puesto la respuesta correcta, me habría dicho un margen más estrecho, más próximo al 60, me habría dicho es correcto, ¿vale? En cualquiera de las opciones, la aplicación siempre me va a pedir cuando diseña las tareas que le dé una solución o una posible solución de cómo lo podríamos haber hecho y si yo le doy aquí a esta opción una posible solución, la va a mostrar y los chicos van a poder saber pues cómo sería pues una respuesta correcta, ¿no? El caudal es tanto, hay tantos chorros, bueno, pues este es el tiempo aproximado para la solución. Bueno, este es el esquema que siguen las tareas en el MathCityMath. Veis que es bastante sencillo, no tiene tampoco mucha complicación y a ellos les sirve para ir avanzando de una en otra, ya como la he superado, me pone en amarillo porque no la he hecho perfecta, el tic de que me podría ir desplazando por las demás y iríamos haciendo las siguientes tareas de la ruta. Como se ve bastante regular aquí en la pantalla, que es muy pequeñita, yo lo que voy a hacer es, me voy a mover al ordenador y desde el ordenador os cuento un poco algunas otras tareas, si os parece.
Bueno, íbamos por aquí, ¿verdad? Teníamos puesta esta presentación y estaba diciendo que MathCityMath era la herramienta con la que iba a contar algunas cositas de los paseos o de las rutas matemáticas. En el móvil las vemos así, pero es preferible para diseñarlas trabajar con el ordenador. Esta es la página de MathCityMath. Aquí es donde decía que os podíais descargar las aplicaciones y si queremos trabajar con las rutas a la hora de diseñarlas o ver las rutas que hay por ahí y analizarlas y demás, entramos en el portal. Vale, tarda un poquito, tenemos un poco de paciencia. Lo primero que nos va a pedir es un usuario. Yo ya he entrado con el mío, lo creáis y podéis acceder. Y tenemos tareas, que son cada una de las actividades en concreto, y tenemos por otro lado rutas. Os voy a contar también algunas de las tareas, si os parece, por dar algunos ejemplos de más tareas distintas. Dentro de mis tareas, la que me apetecía compartir con vosotros, a ver que se vaya cargando, tarda un poquito, ¿verdad? Si tiene que conectar a la base de datos. Este de aquí, hice corazón solidario en el Parque de las Moras. Esta sí que es una tarea geométrica, de geometría, ¿vale? Es una tarea en la que aparece este contenedor, este recipiente para recoger tapones de estos más gruesos, ¿no? De estos tapones que se reciclan de forma diferente por la densidad del plástico. Y entonces, simplemente en esta tarea le pedimos que analicen qué volumen hay en este depósito, en este contenedor. ¿Vale? Fijaros que tiene una forma muy, muy particular, no es la típica figura geométrica que estudian, ¿no? Entonces, así a priori, pues dice, madre mía, cualquiera sabe cómo empezamos. Pero como hemos dicho que tenemos una serie de pistas, pues ellos van a ir pudiéndola resolver. Os cuento qué estructura tienen las tareas en el MathCityMath cuando las diseñamos, ¿vale? Para diseñarlas necesitaríamos la foto inicial, el título, la descripción, como en este caso dice, toma algunas medidas para hallar la capacidad en metros cúbicos de este singular contenedor para los tapones. Bueno, habla del curso, las herramientas que se necesitan, ¿vale? Aquí te permite copiarla si os gusta y queréis usarla en otra tarea o porque tenéis otro contenedor parecido en otro sitio, simplemente copiando se os abre una tarea nueva, la pegáis y simplemente podríamos reutilizar las tareas esta o la que haya por ahí que os apetezca o marcarla como favorito. Nada, en la descripción, cuando vayamos a dar las respuestas, como esta se supone que la estamos diseñando, tenemos que elegir qué tipo de respuesta y esta tiene una respuesta parecida a la que hemos puesto antes, es de intervalo. Tengo un intervalo, un margen en el que yo considero que esa respuesta es correcta y un segundo margen más amplio en la que la respuesta, bueno, no está mal, pero no es perfecta. Y yo suelo, en función de la dificultad de las tareas, dar un margen de un 5% de error para que sea perfecta, sobre la que yo considero que es correcta, y un 10% para que la considere bien, pero no perfecta, ¿no? Entre un 5 y un 10. Es el estándar que yo considero que puede estar apropiado, ¿no? En función de la dificultad que tenga. Nada, la posible solución, pues como hemos dicho antes, la que les va a salir después. Aquí ya la imagen tratada, ¿no? Aquí descompuesta ya en distintas formas conocidas, marca la altura y lo que podríamos considerar como la base, descompuesta en figuras que ellos ya sí van a reconocer. A lo mejor no se les ocurre, pero para eso están las pistas, ¿no? Las pistas que vamos dando para poder ir descomponiendo con todas las medidas ya dadas. Entonces, permite eso, distintos niveles de dificultad. La pista 1, pues nada, observa la forma que tiene, toma las medidas también de la profundidad. En la pista 2 damos la descomposición ya de la figura y en la pista 3, como te dice que es en metros cúbicos, es importante que ellos se acuerden también de pasarlo. No le he dicho, pero la respuesta es numérica sin unidades. Es importante detallar las unidades porque si empezamos a poner el número, metro, pues algunos pondrán M, otros pondrán M3, M al cubo, a ver cómo M al cubo con letras, entonces todo eso lo complica, ¿no? Entonces si ponemos respuesta numérica, hemos determinado en qué unidades la queremos,
para la aplicación es bastante más sencillo. Bueno, esta es una segunda tarea. Quizás hubiera convenido haber determinado algunas tareas dentro de esta tarea, que la aplicación lo permite, determinar sus tareas, pero yo la tengo puesta así como tarea única. Bueno, quería contaros alguna otra tarea dentro de las que tengo por aquí y a ver que se vayan cargando por aquí. La que os voy a contar ahora es de la ruta de Guareña, está por aquí la de la iglesia, el interior de la iglesia. Mirad, esta es la siguiente que quería comentar. Este es el interior de la iglesia, ¿vale? Tiene una cúpula bastante interesante, podríamos utilizar las columnas, el retablo para ver la simetría, incluso por fuera tengo por aquí algunas imágenes de la iglesia por fuera, aquí la tengo, de la iglesia aquí. Veis que es súper grande, entonces hemos ido un montón de veces, la tenemos bastante cerca del instituto, como para ir y venir en una hora de clase es suficiente, puedes ir, hacer un ratito allí aparente y volver en la hora, si puede ser con el recreo mejor. Lo bueno de ir y venir en una hora es que todo lo que tiene que ver con permisos, de horas, de suplencia y todo eso, pues no lo ahorramos, ¿no? Entonces es más sencillo si las actividades las organizamos en eso, en una hora de clase. Y como está suficientemente cerca, pues hemos ido en varias ocasiones. Hemos hecho muchas cosas, lo que estaba comentando. Estimar la altura. Fijaros que tenemos aquí los sillares, podemos medir la altura de estas piedras, de estos bloques de madera, ¿no? Cada uno de estos sillares para ayudarnos a calcular toda la altura, aunque cuesta trabajo, contar, perder la cuenta, es fácil perder la cuenta ya a partir de un determinado número porque es bastante alta, a través de las sombras. Con las sombras en este sitio es difícil porque la plaza no es tan grande, ¿no? No te cuadra siempre las sombras donde a ti te parece bien, ¿no? Y además dependemos del sol y demás, pero bueno, también podríamos, ¿no? Hemos trabajado algunas veces con el empedrado. Fijaros que empedrado tiene la plaza de delante de la iglesia. Hemos tomado medidas en esos empedrados de determinadas áreas de las formas que van apareciendo aquí. Bueno, hemos reproducido algo un poco más lúdico con bloquecillos de madera, las formas que tiene esta cruz que está en la plaza de la iglesia. Estas que son del interior, porque la actividad que tenemos en el interior, en la ruta es del interior, no es de las del exterior. Y he escogido para la ruta matemática una actividad en el interior porque me apetece que lo vieran, que vieran el interior de la iglesia con otros ojos y porque además la actividad es muy sencillita y creo que a ellos les gusta porque todas las actividades de la ruta creo que es importante que no sean ahí súper sesudas, ¿no? Hay unas actividades muy complejas con mogollón de pasos y con muchísimos cálculos porque al fin y al cabo, si yo quiero ir no en una sesión, como os estaba contando antes, sino quiero ir como una ruta completa, empezando por distintas actividades, ir pasando de una a otra, si todas son muy complejas, al final la mañana se hace bastante pesada y bastante difícil, ¿no? Entonces, en este caso, venimos aquí, vemos la iglesia, comentamos demás, pero la actividad que voy a proponer es bastante más sencillita. La actividad que voy a proponer tiene que ver con este polígono que está en el cruce de las dos naves de la iglesia. Es un polígono de 16 lados y fijaros que es bastante bonito, ¿verdad? La solería que tiene el suelo. Antes de enseñaros la tarea, os quería contar una anécdota que me había pasado cuando hice la ruta el año pasado, que a la iglesia hemos entrado un montón de veces, pero porque nos ceden a través de... Viene una chica del ayuntamiento que tiene llaves y nos abre, pero en esta ocasión, pues no podía ser cuando nosotros queríamos, así que yo no quería que se quedaran sin hacer la actividad, tuve que llevar una reproducción en mini, en papel, del suelo de la iglesia para que pudieran hacer la actividad. Bueno, la actividad que aparece en el interior de la iglesia tiene que ver con el suelo, pero la imagen que aparece en el Map City Map es una imagen del interior, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante
que se cumplan determinados requisitos. Si yo hubiera puesto esa imagen que tengo tan clara del polígono de 16 lados y yo le voy a preguntar simplemente cómo se llama esa figura, pues nada, no necesitarían estar allí. Ellos mirarían la fotografía, contarían los lados y con la información esa sería suficiente para contestar a la pregunta. El polígono es de 16 lados y a mí me resulta interesante que ellos sean capaces de deducir el nombre de un polígono de 16 lados, que no es una figura muy común, a partir de los prefijos de otras palabras conocidas. Como pista, esta vez en la solución sí que aparece la imagen, como pista le doy que el de 12 se llama dodecágono y el de 6 el hexágono. Entonces, a partir de ahí, con cierta lógica interna de las palabras, pues deducen que es el hexadecágono. Una tarea veis que es muy sencilla, pero claro, es que si todas las tareas que estamos proponiendo son tareas muy complejas, pues sería bastante costoso. A ver, bueno, más o menos esa tarea también está cubierta. Nada, voy a contar bastante de forma así muy sencilla cómo sería crear una actividad desde cero. Nada, no me voy a meter mucho porque la aplicación es muy sencilla, el que le interese seguro que enredando un poco enseguida rellena todos los campos. Aquí en tareas o le doy a más y nueva tarea o borrador. Borrador sería más interesante cuando estoy por ahí, se me ocurre una buena idea y quiero escribir alguna idea, ¿no? Pero no la voy a terminar. Lo bueno del borrador es que si le doy a borrador me localiza el sitio donde estoy. Puedo utilizar la ubicación actual para localizar la tarea. Si no, si yo le doy a nueva tarea, pues también puedo empezar simplemente pues buscando en el mapa, veis que he pinchado y enseguida me busca el sitio donde estoy. Entonces puedo ir así, puedo seleccionar una imagen principal y si la imagen tiene los metadatos, es decir, la típica imagen del móvil, que no ha pasado por WhatsApp ni nada, simplemente he cogido la imagen del móvil directamente y se guarda sus datos de ubicación, te dice dónde se ha ubicado y te dice, ¿quieres utilizar esa ubicación para ubicar la tarea? Le decimos que sí y también te la ubica. Es bastante sencillo a la hora de ubicar. Entonces, pues nada, rellenaríamos los datos básicos de las tareas, pues el título, la descripción, la localización que ya lo hemos hecho, el tipo de solución que queremos. Hasta ahora todas las soluciones que hemos visto eran o de intervalo o de elegir entre varias palabras. Bueno, pues tengo más opciones, la que más se ajuste. Evidentemente es una aplicación para móvil, no tiene todas las posibilidades del mundo. Es decir, cuando nosotros vamos con nuestros alumnos y solamente vamos con ellos a hacer una actividad de este tipo, pues es mucho más rico toda la discusión, todos los comentarios, todo lo que hay. La aplicación recoge un valor de la actividad, ¿no? Pero bueno, es complementaria. Ya veréis que lo que quería contaros después es que no solo lo hago a través del móvil, pero el móvil es un elemento de motivación que creo que tiene su interés. Le damos la posible solución, que puede ser una imagen o puede ser un texto, y las pistas. Bueno, básicamente veis que no tiene mucha complicación. Podríamos añadir nuevas pistas y, bueno, rellenar el resto de los pasos y crear la tarea. No tiene mucha ciencia. Sí que quería enseñaros esta varita que está aquí, que creo que también tiene cierto interés. Es una forma de crear tareas bastante rápida y bastante sencilla. Es un asistente, son un tipo de tareas que son como genéricas o tareas predefinidas, tareas que en realidad se pueden aplicar a casi cualquier entorno, porque son tareas que se aplican sobre objetos bastante común. Por poner el ejemplo de alguna tarea, os voy a comentar una tarea distinta de combinatoria, ¿vale? Un ejemplo de tarea combinatoria sobre una escalera, ¿vale? Escaleras hay en todos los sitios y bueno, pues podemos decidir, ¿vale? Que vamos a hacer una tarea sobre una escalera y que quiero que
cuente el número de combinaciones posibles. Voy a ponerle cuántos peldaños, voy a ponerle, por ejemplo, 6 peldaños y ya veis que se ha rellenado absolutamente todos los campos de la tarea, ¿no? En este caso me faltaría elegir la foto del sitio y me ha creado una tarea ya para una escalera que tenga en algún sitio de mi entorno que me interese, con 6 escalones. En este caso me dice, la tarea PIT dice que cuántas posibilidades existen para subir la escalera, pues de 1 en 1 o de 2 en 2 o combinando 1 y 2. ¿Cuántas secuencias distintas tengo para subir esa escalera que tiene esos peldaños? En concreto le hemos dicho que 6. Es una tarea de combinatoria que los alumnos la pueden hacer pues de forma sistemática, ¿no? Ordenando todas las posibilidades o sabiendo si saben más utilizando la sucesión de Fibonacci, si son conscientes de ello, o podemos utilizarla después nosotros para introducir la sucesión de Fibonacci. El caso es que veis que es una tarea bastante genérica que se podría hacer casi en cualquier sitio porque escaleras son muy comunes. Las tareas de este tipo, pues, bueno, pues se crean simplemente, ya digo, con la varita. Tenemos un montón de opciones distintas, así que si queréis explorarla es una opción bastante interesante. Vale, cuando voy a volver a mis tareas, las tengo por aquí. A ver, las tareas que teníamos creadas, que acceder a la base de datos. Cuando creas una tarea de este tipo, reconoce, o sea, se queda guardado que tú has utilizado el asistente de tarea. A ver si anda por aquí la dependiente de rampa, el sub y baja este del parque, es una tarea en un parque infantil, en la que he utilizado, lo pondrá por aquí, lo buscamos, mirar, asistente de tarea, pendiente de rampa. Esa tarea utilicé esa misma aplicación de la varita y utilicé un tipo de tarea que se llama pendiente de rampa. Nada, es súper fácil porque tú metes los datos que te va pidiendo y te genera la tarea. Luego ya tú la tuneas, la recolocas, la rediseñas a tu manera. En este caso es una tarea en la que pide determinar la inclinación máxima de este sub y baja, ¿no? Elemento así de los parques infantiles que se coloca uno en cada lado, ¿verdad? Entonces, cuando lo llevas al extremo, ¿cuál es esa inclinación? Estas tareas de inclinación, bueno, pues el otro día en la conferencia que hubo de la federación, pues Luis Balbuena y Lorenzo Blanco estuvieron hablando de tareas de este tipo, en las que hablaban de la inclinación y demás, y la verdad es que son muy interesantes. Yo no voy a entretener mucho más en ella, simplemente quería que vierais cómo queda una tarea después de crearse con el asistente de tarea. Son algunos ejemplos de algunas tareas que hemos ido haciendo. Cuando uno crea varias tareas, las puede agrupar en una ruta. Cuando uno crea una ruta, lo que hace es, cuando le das aquí a crear ruta, puede seleccionar varias tareas y lo que hace es ordenarlas. Yo tengo una ruta por La Morera y la ruta por Guareña, que es donde trabajo. Bueno, por ver un poco cómo son estas rutas, veis que están enlazadas con un orden determinado, aunque cuando habéis visto, puedo empezar en el punto que quiera, porque habéis visto en el móvil cuando he entrado, me ha dejado elegir desde dónde quería empezar. De la ruta, lo que puedes ir haciendo es vas pasando por cada una de ellas y de la descripción general te relaciona las distintas tareas. En esta en corto tiene 8, si después queréis que comentemos alguna, pero no me voy a parar demasiado. Nada, pues comentar que podéis modificar también las opciones sobre la ruta, de si queréis que vea la respuesta, que no se vea la respuesta, bueno, todo ese tipo de cosas. Y me interesaba bastante esta opción que la voy a nombrar después, que se llama descargar como PDF. Si yo le doy a descargar como PDF, se descarga un archivo con todas las, bueno, le puedo dar con todas las tareas que hay en esa ruta.
No tiene mucha, vamos, no es una cosa así muy espectacular. Lo que pasa es que a mí me viene muy bien porque yo esto después le doy a guardar y lo imprimo como folleto, como si fuera un librito a doble cara y tienen para trabajar en papel. Aparte del móvil, ellos necesitan hacer sus operaciones, sus cuentas, anotar sus datos, lo pueden ir haciendo aquí, en estas hojitas que yo les voy a ir dando. La imprimo como un A4 y lo doblo a la mitad, o sea, luego tienen tamaño A5 cada una de las tareas y pueden ir apuntando aquí. Esto me viene muy bien a la hora de comentarlo al día siguiente en clase. Si ellos tienen anotado todas sus cosas, después podemos volver a reproducir eso que ha pasado en el momento, ¿no? Cuando estaban haciendo la tarea. Luego tienen ahí recogida su información, aparte de lo que recojan en el mapa. No sé, de la ruta aquí en el portal, pues no sé si alguna cosa así que sea más interesante, no sé si os contaría a lo mejor alguna de las tareas, no sé, alguna, estas que también es bastante sencillita, es simplemente hay un escudo y está en números romanos y le damos todo tipo de pistas para que al final determinen cuál es el año que aparece en el escudo, ¿veis? También es una tarea bastante sencillita. Pero la ruta de la que yo quería contaros un poco más es la ruta por Guareña. La ruta por Guareña, Guareña es donde yo trabajo y entonces vamos por aquí, ¿verdad? Más o menos por aquí. Esto lo hemos pasado ya. A ver, en Guareña esta ruta, así como ruta completa, la he puesto en práctica, lleva un poco más de tiempo, pero así de forma puntual, pues así ya os he dicho que salgo algunas veces con los chicos, pues hoy vamos al silo y hacemos la práctica del silo. De hecho, mañana empezamos con los segundos de la ESO, que van por turnos todos los segundos a hacer en concreto una de las actividades que está puesta en la ruta. Pues otro día vamos a otra cosa, pero en alguna ocasión hemos podido ir a hacer toda la ruta completa. A la hora de hacer la ruta completa, pues necesitamos más tiempo, claro, porque son 6 tareas, que algunas de ellas ya habéis visto que son bastante sencillas, pero otras llevan más tiempo. Con 3 horas es suficiente, ¿no? Cuando ya lo organizamos de esta manera, pues bueno, el punto ese de actividad, de salir y demás, pues requiere ese punto también, ¿no? Extra y de motivación y demás. Entonces, 3 horas da tiempo, pero vamos muy ajustados. Y también si queremos disfrutar, queremos que sea una cosa también agradable, pues eso, 3, 4 horas es suficiente. Este es el grupillo con el que estuvimos el año pasado. Los alumnos son de segundo de la ESO. Este instante inicial en el que estamos aquí sentados en el instituto creo que es un momento muy importante en el que ponemos un poco de orden en lo que van a hacer durante toda la mañana. Luego la mañana es muy loca, entonces una actividad, otra, van corriendo, ellos se ponen muy nerviosos. Entonces, antes de nada, asentamos bien qué es lo que queremos, ponemos un poco de orden en todos los contenidos que van a tratar, todas las cosas que van a tener que utilizar, que llevemos todas las herramientas, que seamos conscientes de que esto es una actividad de aula en la que tenemos que hacer cosas porque después tenemos que aprender de ellas y tenemos que poder llegar a buenas soluciones. Entonces, este momento en el que estamos aquí inicialmente reflexionando, pues creo que es un momento muy necesario de pausa, ¿verdad? Cuando estábamos aquí, además salimos todos del mismo punto, luego ya a lo largo de la ruta ellos se van, unos son más rápidos, otros son más lentos, pero salimos todos del mismo punto porque una de las cosas que nos pasa, que creo que es importante con la preparación de la ruta, es que una de las tareas, que os voy a contar después un poco, está en una rotonda de entrada al pueblo. Es una rotonda de muchísimo tráfico, entonces a mí me da pavor cruzar esa carretera con los chicos un poco así, que ya sabemos a veces cómo nos ponemos de nerviosos. Entonces yo siempre llamo a la policía local y ellos vienen
y nos dan paso, con lo cual tenemos que cruzar todos a la vez. No puede estar la policía toda la mañana dándonos paso para que vayan unos a una hora y otros a otra. Son cosas que requiere la preparación, ¿no? El avisar a la policía local, el ponerme de acuerdo con la iglesia, con las chicas del ayuntamiento para que nos abra la iglesia. Otra de las cosas, fijaros que son solo 6 tareas, pero cada una al final le pasan cosas, ¿verdad? La fuente esa del agua que os he contado, esa fuente no está en marcha a todas horas, con lo cual si vas muy temprano por la mañana, esa fuente no funciona. Así que todo eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de prepararla. Los grupos de trabajo, los chicos son 4 más 1. Bueno, no me voy a parar en el más 1 son 4 chicos de segundo de la ESO en concreto y un chico de segundo de bachillerato de una asignatura que tenemos que se llama proyecto de investigación y, bueno, esos chicos van un poco más preparados y me da un poco de confianza que vaya con los grupos, bueno, echándoles un cable, a veces ayudándoles, haciendo un poco de control, también tomando un poco nota de lo que observan y de lo que ven, ayudándoles cuando lo necesitan. Bueno, un poco de guías del grupo. Así que tenemos eso, 4 más 1. Es curioso, ¿no?, los roles que se adoptan y a mí me gusta mucho llevar a estos compañeros. Y el material, necesitan el móvil. Yo les digo que se lo lleven todos, que en realidad uno por grupo sería necesario, ¿verdad? Sería suficiente. Los cuadernillos de trabajo, eso sí que es imprescindible que cada uno tenga el suyo, porque están todos haciendo la misma tarea, pero todos tienen que tomar registro de lo que están haciendo. Todos tienen que ser conscientes de lo que está pasando en su grupo y tienen que llevar sus herramientas de medición. Necesitan un montón de cosas, necesitan la jarra, necesitan cintas métricas. La calculadora en realidad no la necesitan porque tienen el móvil, aunque algunos de ellos la prefieren. Un cronómetro, que también utilizan el del móvil. Necesitan para una de las pruebas un espejo, o sea, tenemos que asegurarnos de que llevan todo lo necesario, al menos en el grupo. No necesitan que todos lleven todo, pero que el grupo lleve de todo, ¿vale? Durante la ruta, bueno, los chicos tienen que diseñar su estrategia. Es curioso, ¿no?, como algunos grupos, pues nada, tienen la tarea y se lanzan a hacer las pruebas casi de inmediato, y hay grupos que necesitan mucho más tiempo, necesitan saber leer, verse las instrucciones, verse las pistas para poder empezar. En ese sentido, los chicos de proyecto que están con ellos, pues asesoran, ¿no? Pues venga, vamos a empezar por aquí, ¿qué os parece que empecemos? Porque no siempre es sencillo empezar, ¿no? Que ya os digo que hay algunos grupos que van a la velocidad del rayo, ¿no? Tienen que tomar las medidas. Insisto mucho en que es importantísimo la repetición de las muestras. Tienen que tomar muchas veces los datos y no vale con que uno lo haya tomado y es suficiente para hacer el cálculo y voy a probar a ver si me funciona. No, vamos a repetirlo, lo vamos a repetir todo para poder tener nuestros propios datos y saber que esos datos son bastante más próximos a lo que vamos buscando. Estamos reduciendo de esa manera el error. Y eso estábamos hablando, ¿verdad?, de la recogida de datos. Aquí se ve cómo van tomando las muestras en una fuente, en que es lo que comentaba el silo, que es la actividad del espejo, que creo que no me va a dar tiempo a contarla, pero bueno, básicamente es para medir el teorema de Tales usando un espejito. Si queréis luego en las preguntas comentamos alguna cosilla de ella. Aquí el grupo colaborando, ¿no? Fijaros cómo tienen puesta la cinta métrica. Ellos han decidido que la ponen en alto y que la van sujetando entre todos, pues es su decisión, ¿no? Otros chicos aquí supervisando qué es lo que están haciendo los demás. Bueno, la recogida de datos y, a ver, tengo por aquí la solución, que insisto que tiene que estar anotada tanto la prueba del móvil como anotando los cuadernillos. Los cuadernillos los recojo o bien ese mismo día o bien al día siguiente si ellos tienen que terminar alguna cosa en casa o lo quieren completar o lo quieren justificar, y lo tengo en cuenta para la evaluación. Esto es una actividad de clase, una actividad que sirve para aprender y que, por supuesto, tiene que estar evaluada y calificada, tiene que formar parte de nuestro trabajo. Hacemos muchas prácticas de este tipo y entonces tienen un peso
razonado o razonable dentro de la nota de la evaluación. La solución, por tanto, la tienen que recoger por vía duplicada. Decía que aparte de lo que hacemos allí in situ, si queremos que esos procesos y esos conocimientos pues se asienten, ¿no? y tomen su sitio en el aprendizaje, pues es necesario que ese proceso se revise en el aula, en otro entorno, ¿no? Entonces, nosotros al día siguiente, en una sesión lectiva es suficiente, no necesitamos más tiempo, lo que hacemos es recrear el proceso de lo que ha ocurrido en esa mañana. Empezamos con cada una de las tareas y vamos reproduciendo qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha ido haciendo cada uno de los chicos. Aquí se ve que tengo proyectada la pizarra, una imagen de la ruta, que puede ser del día anterior o una imagen del propio sitio, y vamos hablando, ellos van comentando y vamos reproduciendo qué es lo que han ido pensando, cómo lo han ido haciendo, pues todo eso, ¿no? Pongo el ejemplo, así con esto para terminar, de una tarea, de cómo sería el análisis que hacemos de una de las tareas que tengo, que a mí personalmente me gusta bastante. Es una piedra de molino, tienen esta forma bastante reconocible para ellos, y les pedimos que estimen cuánto pesa esas piedras de granito, sabiendo cuál es la densidad de esa piedra, ¿vale? Es curioso, ¿no? Cuando llegas a la pizarra, empezamos a reproducir y hablamos de esta tarea, que ellos han reconocido esa forma, o al menos algunos de los miembros del grupo, pues recuerdan el nombre del cono. Suele ocurrir que a lo mejor no recuerdan la fórmula. Os recuerdo que tienen el móvil, podrían buscarla en Google, en San Google, pero tienen también las sugerencias, y lo que yo he visto es que tiran de sugerencias, ¿no? Entre ellos empiezan a que si la fórmula era área de la base por la altura entre 3, entre 2, a ver cómo era aquello, ¿no? Y al final, de una manera o de otra, acceden a la fórmula. Y entonces, cuando ya ven que necesitan el área de la base y la altura, que necesitan el radio y la altura, bueno, pues entonces empiezan a querer medir, ¿no? En ese proceso, pues la base es bastante más sencilla, medir el radio, y vamos analizando. A ver, ¿cómo lo habéis pensado? Pues pensar el diámetro, lo hemos dividido entre 2. Hemos puesto desde el centro hasta el extremo. Fijaros que tiene aquí una estructura de hierro, ¿no? Esto no es como en el libro, que tú pones y ya está, ¿no? Aquí necesitamos sortear de alguna manera este obstáculo. Bueno, pues vamos analizando quién ha elegido esta. ¿Quiénes se han ido a la piedra que no tiene nada? Ha utilizado para calcular el diámetro, no ha utilizado un diámetro cualquiera, ha utilizado el diámetro que pasa por la diagonal del cuadrado central. Bueno, pues todo eso lo vamos analizando. Generatriz y altura. Es fácil confundir la generatriz con la altura, especialmente en un cono en el que tiene esta posición y en que la generatriz es muy fácil de medir. La altura no lo es, no es tan directa. Entonces, automáticamente, pues los chicos van a medir la altura y toman la medida de la generatriz. Es curiosísimo que eso es un acto casi reflejo. Y es más curioso, me ha resultado súper curioso, que cuando he ido en la preparación previamente con los chicos de segundo de bachillerato, estos chicos de proyecto, que ellos tienen una trayectoria escolar pues más grande, ¿no? Más larga, llevan más años estudiando problemas de este tipo o parecidos. Entonces, enseguida, pues ahí ya surge el debate, que no, que es la generatriz, que es la altura, que esto, que lo otro. Entonces, alguno dice rápidamente, bueno, pero si yo tengo la generatriz, hago el teorema de Pitágoras, ¿no? Que podíamos calcular la altura. ¿Por qué no? No, claro que sí, también lo podemos hacer así, ¿no? En realidad, en estos conos es bastante sencillo obtener la altura. Tienen un hueco, están huecos por dentro. Tienen una estructura hueca en la que puedes introducir la cinta métrica sin ningún problema y llegas hasta el final. Aquí se ve cómo se puede hacer. Además, hay uno de los conos que les falta la estructura de hierro, con lo cual es más fácil todavía ver hasta dónde llega, porque si la introducen por aquí, ¿hasta dónde llega? Porque ellos no ven. ¿Qué hago? ¿Le resto esto? Todo eso, pues surge debate y cada uno pues lo ha ido haciendo de distintas maneras y lo vamos
lo vamos comentando en esta sesión del día siguiente. Bueno, es un ejemplo así de concreto, ¿no? Digamos, análisis de una tarea, los conos están truncados, les falta un trocito. Bueno, no es demasiado, aunque algunos sí llegan a reflexionar sobre eso. No, es que le falta un trozo. Bueno, pues a ver, ¿cómo podemos hacer? Porque en la tarea sí que se pide que sea del cono, sabiendo que se ha ido desgastando, se pide el cono completo, ¿no? Como sería el cono original. ¿Cómo estimamos? ¿Hasta dónde llegaría? ¿No? Porque cuando me introduce la cinta métrica aparece por aquí, ¿hasta dónde? Mido hasta aquí, ¿hasta dónde tengo que medir? Todo eso lo que hacemos en el aula es comentarlo, ¿vale? La parte de sustituir en la fórmula es la parte que menos problemas genera. Una vez que tienen todos los datos, pues nada, ellos introducen su solución y terminan con la tarea. ¿Vale? En el aula procuro proyectar una imagen o bien de la tarea o bien, como os he enseñado antes o como está aquí, modelizado de alguna manera el problema para que esté un poco más limpio, ¿no? Apuntamos los datos de ello. Y quería terminar con algo que me pasó, que me resultó muy, muy, muy curioso y a la que me siento muy agradecida, y es que compartiendo esta experiencia el año pasado con el claustro virtual de Twitter, pues una compañera, Débora Pereiro, de Galicia, pues hizo en GeoGebra, modelizó los troncos de cono. Entonces, la verdad que es súper curioso cómo pueden introducir la generatriz, el radio y los dos radios, porque estamos hablando de troncos de cono, y genera pues la figura como la que tenemos allí, ¿no? Y posteriormente, a raíz de bueno, pues haber hablado del problema y demás, y comentarle a Javier Cayetano, que seguro todos lo conocéis, ahora el reciente director del Instituto de GeoGebra de Extremadura, comentando la situación, pues él creó una estructura parecida en la que además los conos se abaten. A mí me parece muy importante, muy interesante, porque la posición que tienen estos conos apoyados sobre una generatriz no es la que ellos están acostumbrados a observar los conos que le aparecen en el libro, ¿no? En los libros de texto, sino que es una posición diferente. Entonces, la posibilidad de introducir los distintos tamaños en su aplicación de GeoGebra, puedes introducirle los distintos tamaños y se va ajustando o no a la solución real, y encima además lo puedes abatir para verlos en distinta posición, pues me parece que es una maravilla y estoy muy, muy agradecida por sus colaboraciones. Bueno, no me quiero exceder mucho en horas, así que más o menos creo que hemos cumplido un poco con el tiempo. La idea es que yo he intentado transmitiros es que bueno, pues que estas tareas, estas rutas, pues son interesantes porque son divertidas, no hay que olvidarlo, nos encanta hacer estas cosas porque nos lo pasamos muy bien, pero sobre todo porque estoy convencida de que los chicos aprenden, conectan realidad y entorno y bueno, pues podemos hacer cosas fuera del aula, y ahora que parece que el tiempo está bueno, que parece que ya ha pasado un año, ¿no?, desde el inicio de la pandemia, y parece que sí que nos permite, ¿no?, hacer cosas, se pueden hacer cosas manteniendo las distancias, por supuesto, en el exterior, que es más son sitios seguros, no más seguros por lo menos. Si somos capaces de mantener las distancias, pues podemos animarnos a hacer este tipo de experiencia. Termino con esto, con la imagen del mapa de Extremadura. Estos son los pinchitos de Maps City Map, donde actualmente hay rutas por Extremadura. Ahora mismo podemos contar estas, a ver si es posible que tuviéramos muchas más en un futuro cercano. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención, y lo que queráis, pues por aquí estamos un ratito ahora de debate, si os apetece. Bueno, Beatriz, pues muchísimas gracias, me ha parecido apasionante, seguro que a todos los asistentes también. A ver si seguramente con la pasión que ha transmitido, el mapa ese lo vamos a llenar entre todos, lo vamos a rellenar de azul, porque estupendo. La verdad es que es una actividad muy chula para los docentes y para los alumnos. Y nada, como sabéis ahora, Beatriz la ha clavado, y ahora tenemos media horita pues para preguntas, debate, lo que queráis. Beatriz está ahí para responder.
Muy bien. Si quieres, Beatriz, abro yo el melón. Venga, Mira, estupendo. cuando accedes a la aplicación y los niños empiezan a participar, ¿cómo va después la aplicación? ¿Va dando puntos? ¿Hay una Sí, clasificación? sí. Eh, Tienes la opción de gamificar la actividad. Yo cuando he enseñado las descripciones de las tareas, en la ruta matemática, la de Guareña, yo le tengo quitado los puntos, pero nada, eso simplemente en opciones le das puntos y te dice, la has hecho perfecta, te da una serie de puntos, la has hecho bien pero no perfecta, otra serie de puntos. Incluso tiene un aula virtual, puedes conectarte con los alumnos y vas recibiendo la información que tienes incluso un chat para conectarte con ellos. La verdad es que como yo voy con ellos, aunque no esté con todos los grupos a la vez, pues yo no lo utilizo porque el feedback me lo da después el cuadernillo y la interacción que hacemos con ellos en el aula. Pero si la aplicación la vas a poner para libre, para una pues actividad está a lo mejor guay. que quieras gamificar, que quieras hacerlo así en Sí, plan, sí, claro. en esa opción. Y a la hora de, o sea, te da puntos en función de lo exacto que sea el resultado, ¿no? Claro, del rango, porque has visto que hay un rango, bueno, Sí, por lo sí. menos en Te he las que son de comentado intervalo, ¿no? ese de Las 5 o demás diez están por bien o ciento mal. que Sí, comentabas tú, ¿no? Que lo pones tú sí, así. Y también me sí. imagino que si tiras de las pistas también te Claro, restará, claro, ¿no? claro, 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 Vale. claro. Sí, sí, todo lo que tiene que ver con la gamificación, pues sí, tiene que ver con no con el tiempo, sino con lo que necesites, claro. Vale, muy interesante también. Vale. Bueno, la verdad es que hay un montón de rutas. El proyecto lleva esta es la tercera edición. El primer convenio fue en el 2012, en el 2016 el segundo y ahora en el 2020 ha empezado el tercer proyecto y tienen un montón de cosas. He dejado de compartir, pero lo voy a volver a poner porque, bueno, si en la página principal del proyecto, la veis, ¿verdad? Sí, a ver si se carga. Aparece, mira, MOMATRE es el proyecto anterior. En el proyecto este hay una cosa que a mí me parece que es súper interesante. Cuando entras en MOMATRE, dice el proyecto y dentro del proyecto hay tareas genéricas, hay un montón de ideas de tareas en todos los idiomas, está en español, ¿vale? Las podemos descargar y hay tareas de todo tipo. Lo que yo intentaba transmitir antes, que se pueden hacer tareas de geometría, hay un montón de geometría, pero hay tareas de todo tipo y aquí están organizadas por contenido. Ahí te dan opciones, ideas, pistas de cosas que se te pueden, a lo mejor no has pensado, pero bueno, leyendo por ahí otras tareas distintas, pues se te pueden ocurrir de distintos temas. Fijaros, hay un montón, voy bajando, hay un montón de ejemplos de distinto tipo. Es un proyecto súper apasionante, la verdad es que hay un montón de rutas en marcha. No sabría decirte, pero no sé, hace poco había leído, por aquí que tengo algún dato quizá, mira, más de 2.000 creaciones y 5.500 tareas en el 2019 y estamos en el 2021, pues habrá muchas más porque esto va creciendo por momentos. Muy bien. Así que nada, yo os animo. Este es el proyecto nuevo, el que ponía el Massive Tree, que tiene más que ver con rutas escolares, ¿no? Con las rutas matemáticas en entornos escolares, intentando potenciar esa vertiente escolar de las tareas matemáticas que estábamos comentando. No ¿Y sé por si qué no alguna te cosa más. dedicado a escolares o lo que decías tú, a un turismo de otro Sí, tipo? estaría guay, ¿eh? Me voy a ir a tal sitio porque tiene una ruta matemática que es fabulosa. No Sí, sé sí. si llegaremos a ese nivel de Bueno, decir. pero ya que estoy aquí, de paso, a lo Eso mejor sí, no. ¿verdad? Eso sí, Claro, claro. claro. Sí, mirar los edificios a lo mejor de otra manera, ¿no? Sí, eso sí que te lo permite. Bueno, Beatriz, mientras que la gente se anima, otra pregunta. venga, estupendo. ¿Tú has hecho el de Guareña, Sí, la ruta esta de Guareña, el paseo? ¿Has hecho alguna más? ¿O has hecho la de...? sí. ¿Te refieres a seguirla con los chicos? Que No, vayan no, los chicos. me refiero a elaborarla. Sí, bueno, la ruta, mira, la otra ruta que he puesto por ahí, a ver dónde las teníamos. Uy, ya tengo tantas pestañas, voy. Mira, esta es la de La Morera.
le voy a dar aquí a ruta, esta otra ruta. Es que La Morera es el pueblo era el pueblo de mis abuelos, y entonces en verano hemos pasado unos días allí este año y estuvimos diseñando una serie de tareas por el pueblo. A mí me parece que es interesante estas rutas porque no son rutas que sean en ciudades que tienen unos mega monumentos patrimonio de la humanidad. Estamos hablando de un entorno rural bueno, pues con edificios, con mobiliario urbano, en las que nos van a permitir pues hacer las matemáticas. Esta es más pequeñita, esta tiene 8 tareas, la del sub y baja que la he comentado, bueno, la de la farola, que es una tarea de altura, con la sombra, con lo que nos parezca, con el teorema de Tales, la del escudo, que tiene que ver con lo de los números romanos. Todas estas, 1, 2, 3, 4 y 5, estas 5 son todas situadas en el mismo parque. El corazón solidario también la he comentado, y las demás tienen que ver con elementos de un parque que hay allí. Son todas de distinto tipo, sobre los mismos elementos, unas más sencillas y otras más complejas. No sé, esta, por ejemplo, a ver que la veamos, esta, que sí, calcular el volumen de este prisma, ¿no? O bien como mirándolo como un prisma o descomponiéndolo como 2 elementos, bueno, pues ellos pueden calcular el volumen, no sé, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de esas tareas que están en esa otra ruta, en la ruta de La Morera, que ya os digo, el pueblo de mi familia. La pregunta, Bea, era que ya que has hecho 2, que el proceso de investigación que tienes que hacer, bueno, pues me imagino pasearte por el pueblo con esa mirada matemática y después todo eso traducir las actividades y implementarlas en el portal. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, ya he visto que las tareas no requieren mucho trabajo, o sea, tener la idea. Es que al final, vamos, a mí se me ocurre un montón de ideas. Yo lo que no tengo es como tiempo para hacerla y luego para usarla, ¿no? Porque si la haces con la idea de que después se use. Pero la aplicación, no, o sea, las tareas no se tardan mucho en hacer, ¿no? Es más que tengas la idea y te apetezca ponerte, porque luego ya ponerse, escribir los datos, a lo mejor gestionar un poco el tema de la solución, que a mí me gusta que la solución, bueno, pues esté a lo mejor un poquito pues más cuidada, no siempre, porque habéis visto esa imagen, sí que estaba ahí. Yo creo que para mi nivel de GeoGebra, que es bastante reducido, pues está ahí, ves que está ahí el marcado, las líneas y demás, ¿no? Pero Vea. Te hemos dejado de escuchar, Bea. Creo que le has dado el micro, has cerrado el micro. he debido de dar, no lo sé cómo le he dado, pero le he dado, ¿verdad? Sí. No sé dónde me habéis perdido. No estabas hablando del prisma otra vez. Del prisma, decía que el prisma está la imagen un poco más cuidada, pero que sin embargo en otra, como la del sub y baja, ¿no? La solución, fíjate, la solución es más cutre, no puede ser. Está escrito ahí en el iPad sobre la marcha en el momento porque no quería que se me olvidara y la puse y la hicimos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Luego, imagino que también un poco depende del tiempo que tengas, pero no se tarda mucho, ¿eh? Se tarda más en pensar y en querer qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque la parte de ejecución pues es sencilla. No sé. Si alguna cosilla por ahí, si no podemos cortar antes de tiempo, ¿no? Tampoco. No, Antonio Molano levantó la mano por ahí. Ah, qué bien, muy bien. Bueno, yo quería simplemente comentarte que cuando hicimos la Olimpiada Matemática ahí en Guareña, la final autonómica, que ha sido hace unos años, hicisteis una ruta allí para los chicos, ¿no? Para la prueba por equipo. Y había una mezcolanza bastante interesante de pruebas de geometría, con pruebas de numérica, había cosas de cuadrados mágicos y tal. No sé, era simplemente porque querías comentar algo de cómo la elaborasteis, si la elaborasteis algún equipo, en qué os basasteis y para que sepa la gente que yo no sé si están puestas en la página web, pero yo creo que esas cosas serían interesantes que las conociese la gente para poderlas incluso utilizar. La verdad es que la ruta aquella, pues tenía algunos rasgos distintos a esta otra ruta, aunque algunos elementos también comunes. La diferencia, sí, yo creo que fundamental es que aquella la podíamos hacer teniendo un profe en cada prueba
y eso nos daba un margen de maniobra que no tenemos aquí con las rutas del móvil, que tienen que ser con la información del entorno y la información que tenemos ahí, ¿no? En aquellas teníamos muchos elementos, llevábamos para los cuadrados mágicos unas cartulinas con los nombres, llevábamos, yo qué sé, cada una de las pruebas cosas distintas. La verdad es que es un enfoque distinto, pero también parecido, ¿no? Usamos algunas de las pruebas que estaban entonces, pues las hemos integrado en esta ruta que es posterior. Esta ruta la hemos hecho así a posteriori, pero la verdad es que no lo sé si estará la ruta en la página de la sociedad, no lo sé. Si no está, es una tarea que nos tenemos que... No, poner. tenemos, Que yo me Antonio, acuerdo que... tenemos esa asignatura pendiente, ¿eh? Aquellos cuadernillos que preparasteis para los niños, pues no, a mí me disteis uno y me imagino que la mayoría de la gente tendrá, y esas hasta ahí pueden surgir muchas ideas para futuro, porque además aquellas pruebas están hechas para, como se hacían equipos, me parece que se hacían en total 10 equipos, pues son 30 alumnos, ¿no? Eran equipos de 3, entonces se hacían, me parece que eran 10 pruebas, iban rotando, iban pasando por las distintas pruebas, con un tiempo de ejecución. Había alguna también que era pues interior, por si acaso a lo mejor estaba el tiempo malo, llovía o tal, por ejemplo, el de los cuadrados mágicos y alguna que otra, y para que descansase también un poquito. En fin, a mí me parece que son itinerarios muy completos, ¿no? Que merece la pena que la gente los conozca, ¿no? Pues nada, los compartiremos, porque el trabajo está hecho, o sea que ya por eso, compartirlo. Sí, yo soy muy fan de los cuadernillos. Me parece que a los alumnos les ayuda mucho tener una guía en papel, aparte de tener la aplicación móvil con la que van a ir ellos apuntando sus cosas y luego recogiendo toda la información. Se los doy para todo, pero para una práctica de un día que hagamos un ratito, también le doy un dístico para que ellos ya vean que eso hay que apuntarlo ahí, en un sitio muy concreto con un formato muy concreto. Y luego la segunda pregunta que te quería hacer es que, lógicamente, como esta matemática en la calle pues se presta mucho a la geometría, el 90% de actividades diría yo que son de geometría, ¿no? Pero, no sé, ¿se os han ocurrido algunas actividades que no tengan tanto que ver? Porque allá has comentado antes una de combinatoria, con lo de las escaleras. El otro día tu padre comentó también una sobreestimación de monedas en un museo. En fin, a mí me parece que ese campo está más limitado. Si podías hablarnos un poco de esas actividades no geométricas, digamos, de los paseos. Sí, bueno, la verdad, yo no tengo una experiencia aquí bárbara, ¿no? Yo la mía, pero bastante tiene. No sé, por ejemplo, temas de proporcionalidad es una geometría, bueno, también es una geometría, ¿no? Pero el tipo, por ejemplo, la del caudal, todo eso también, ¿no? Tienes, claro. También tienes ahí la que también he contado de la que es más lingüística, porque aunque sea geométrica, la del polígono, es se sale un poco de la línea, ¿no? De la línea de geometría, ¿no? Estamos intentando construir las palabras a partir de los prefijos. No lo sé, de estimación de simplemente cuando nosotros llegamos al silo, la del silo no la he contado, pero medimos la altura utilizando un espejito, la ponemos allí en el suelo, es muy de geometría, pero nosotros cuando empezamos cualquiera de estas pruebas siempre empiezo, vamos a estimar. ¿Cuánto creéis que mide? Y ahora uno da una medida, otro da medida. Vamos a hacer una media antes de ponernos a hacer ningún tipo de medición, ¿no? Estamos trabajando también la estadística, ¿no? que estábamos comentando. Hay uno de los ejercicios que utilizamos en la ruta matemática que tiene que ver con Luis Chamizo. Intento, además de meter elementos matemáticos que sean sitios que tengan algo que ver con el entorno, ¿no? Yo qué sé, la iglesia porque es espectacular, la fuente, aunque no sea espectacular, pongo que es de Eugenio, que tiene que ver con Eugenio Fruto y leemos un poema que tiene que ver con el agua. Y una de las pruebas que hacemos es en la casa natal de Luis Chamizo. Está lejísimo, nos viene fatal, pero a mí me gusta que vayan a la casa natal de Luis Chamizo y cuando llegan allí resuelven una serie de preguntas. La pregunta que aparece en la tarea, que si queréis luego la ponemos, tiene que ver con los datos que aparecen en la inscripción. Luego, de la propia inscripción, nosotros sacamos los datos para después resolver un problema que no deja de ser un problema aritmético, no tiene tampoco una ciencia bárbara, pero es un problema que no es geométrico, simplemente vamos allí y de la propia información que aparece en el cartel de información de la casa, pues sacamos pues la fecha de nacimiento con la fecha de muerte, pues vamos a ver cuántos meses, si nació en tal época del año, bueno, pues algo así, ¿no?
tiene que ver más con aritmética. Dentro de la ruta, el resto de las actividades, pues tampoco son tantas las que tenemos en la ruta matemática, que son 6, en la de Guareña por lo menos. No sé, sí. Sí. No sé. Una última pregunta, Beatriz. Muy bien. Cuando tú has hecho una ruta, ¿la ruta sigue abierta? ¿Puedes añadir después a posteriori más actividades? ¿Puedes seguir implementándola? Si te ocurre otra historia, la añades. Claro, no lo he dicho, pero las actividades te las tienen que aprobar. Tú haces una actividad, tiene que cumplir una serie de requisitos para que sea válida en el MathCityMap, te la aprueban y una vez que te la aprueban, esa actividad la puedes poner pública o no tenerla pública, porque generalmente la tienes, una vez que está visible, la integras dentro de tu tarea y si quieres, las puedes ir modificando. Hay veces que, bueno, por ejemplo, en la de los conos, inicialmente yo había puesto que calcularan el peso de los 4 conos y yo me di cuenta cuando estábamos allí que ese elemento de multiplicar por 4, que era una cosa que no tenía ninguna importancia, era ya una cosa excesiva porque ya habían tomado la radio de la base, la altura, habían calculado el volumen, habían calculado el peso utilizando la densidad y ahora el elemento último es de multiplicar por 4. Me parecía que era una cosa que realmente no estaba aportando nada. A posteriori, en cuanto llegué a mi casa, dije, ese lo quito y la modifiqué, ¿no? O puedes añadir más tareas si crees que te puede venir bien o puedes utilizar las distintas tareas para distintas rutas, porque a lo mejor ahora te convenga con unos chicos una cosa y con otros chicos otra. Así que en ese sentido las puedes ir modificando. Bea, hola, que me ha encantado. Y otra cosita, se podía hacer rutas en colaboración, ¿no? Podía haber 2 o 3 colaboradores, ¿no? Es que no lo recordaba bien, no estaba segura. Pues ahí, ya es que no estoy compartiendo la pantalla. Ya no me acuerdo. Sí, puedes crear un grupo. Puedes crear un grupo vale. Y puedes meter a varios profesores dentro del grupo. Varias personas. Entonces, que eso también es interesante. Es verdad que es interesante, que eso tiene que ver con lo que había dicho Antonio, ¿no? De que sean colaborativas, ¿no? Entre varios profes. Por eso me acordaba ahora. Gracias por recordarlo. A ti. Eso. Venga. Bueno, pues si alguien tiene alguna preguntilla más y si no, yo creo que estamos todos muy satisfechos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí, yo que estaba leyendo el chat, ahí vio gente ya que tenía sesiones de evaluación, se han tenido que despedir, pero toda la gente encantada. Muchas gracias, nos ha gustado mucho, fenomenal, etcétera, etcétera. Lo digo porque tú no estás pendiente del chat. Pues te agradecen todas esas palabras. Pues nada. Muy bien. Le damos las gracias a Beatriz por esto, por ofrecerse y por hacerlo tan ameno y tan disfrutable. Y nada, recordaros a todos, yo creo que quizás todos los que estamos aquí ya lo somos, pero bueno, que si no lo sois, os hagáis socios de la Sociedad Matemática de Aventura Reyes Prosper, porque tenemos un montón de historias y más que estamos preparando. Muy bien. Muchas gracias a todos. Venga. Gracias. Muchas gracias. Hasta la siguiente.